Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Han Derzel, estudiante de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, exhibirá sus trabajos de tejido. Han Derzel se tomó un descanso de la actuación justo después del final de su última serie de televisión, Bamba Sabiri, y decidió continuar su educación estudiantil en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan. Se afirmó que lo que hizo que Ercel tomara esta decisión fue que iría a Sabanclar como novia. Ercel, que lleva un tiempo con Hakan Sabank, siguió los pasos de Arzu Sabank y se dedicó al arte. 3 de sus obras fueron abiertas a compradores en la exposición. Ercel, que continúa su educación en la escuela, completó su pasantía. Exactamente 3 obras de Han Derzel fueron incluidas en la exposición Exilium celebrada el 2 de marzo. Esa obra no se vendió. Entre esas obras tejidas, la obra Abstract Paz, que no se vendió por un precio de 120.000 TL, se exhibirá en la Quinta Feria Internacional de Artesanía y Diseño. La obra no vendida ahora se exhibirá en la feria. Los amantes del arte que vengan al Iureicha Performance and Art Center podrán ver la obra de Ercel entre el 2 y el 6 de octubre. Para su obra Camino Abstracto, Ercel dijo, el laberinto, que se asemeja a un bucle y una forma cubista, se materializa en puntos tan abstractos como nuestros pensamientos. Independientemente de su forma, cada camino se conecta o no entre sí. La situación también es similar al flujo de nuestros pensamientos, a veces claro y concreto, a medida que avanzamos de esta manera, a veces nos sentimos perdidos en un laberinto complejo y abstracto. Estaba a la venta por 120.000 TL. La obra, que es un calco acrílico, algodón, arte tradicional, tapiz y tiene un tamaño de 60x60, estuvo a la venta en marzo por 120.000 TL. La exitosa actriz Han Derzel recientemente tomó un descanso de su carrera como actriz y se centró en su educación continua en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan. La decisión de Ercel de tomar esta decisión fortaleció aún más su interés en el mundo del arte y lo dirigió hacia las artes del tejido. Ercel, que saltó a la fama con la afirmación de que se convertiría en la esposa de la familia Sabank, siguió los pasos de Arzu Sabank y se interesó por el arte. Después del final de la última serie de televisión Bambas Kabiri, el famoso actor, que quería darle un rumbo diferente a su carrera, decidió continuar su educación, que dejó inconclusa. Mientras Ercel continuaba sus estudios universitarios, también comenzó a participar en varios proyectos artísticos. La actriz, que llamó la atención por su interés en el arte del tejido en línea con la educación artística que recibió en la Universidad Mimar Sinan, abrió una nueva página en su carrera al completar con éxito sus pasantías. Durante este periodo, Ercel produjo 3 importantes obras textiles y las presentó a los amantes del arte. Uno de los primeros grandes pasos de Han Derzel en el arte tuvo lugar en la exposición Exilium celebrada en la Facultad de Bellas Artes Mimar Sinan. En esta exposición celebrada el 2 de marzo se presentaron a los amantes del arte 3 obras textiles de Han Derzel. El más notable de estos trabajos fue su obra llamada Abstract Paz. Si bien se esperaba que la obra atrajera gran atención en el mundo del arte, se puso a la venta por un precio de 120.000 TL. En sus declaraciones sobre su obra Abstract Paz, Ercel afirmó que la obra refleja un laberinto asemejándose a una forma cubista. Esta obra, que simboliza la complejidad de nuestros pensamientos, crea un punto de transición entre conceptos abstractos y concretos. Según la comprensión del arte de Ercel, cada camino se conecta o no en algún punto, esto simboliza el flujo de nuestros pensamientos. El artista expresó así sus sentimientos sobre su obra: a veces avanzamos de forma clara y concreta, y otras veces nos sentimos perdidos en un laberinto complejo y abstracto. La obra Ruta Abstracta, que se puso a la venta en marzo con un precio de 120.000 TL, aún no ha encontrado comprador. Sin embargo, esta situación no decepcionó a Han Derzel. Por el contrario, Ercel decidió seguir exponiendo su obra, esta vez su obra 5. Se reunirá con los amantes del arte en la Feria Internacional de Artesanía y Diseño. En la feria, que se celebrará en el Iureicha Performance and Art Center entre el 2 y el 6 de octubre, los visitantes tendrán la oportunidad de examinar de cerca esta obra especial de Han Derzel. Han Derzel quiere adentrarse en el mundo del arte y superarse en este campo además de la actuación. Ercel afirmó que se inspiró en los miembros de la familia Sabank que están en contacto con el arte, especialmente a Arzu Sabank,
y afirmó que el arte siempre ha tenido un lugar importante en su vida. Se dice que su relación con la familia Sabank también contribuyó a su trayectoria artística durante este periodo. Han der-Zel pretende continuar con el éxito que ha logrado en su carrera como actriz en el mundo del arte. Su interés por el arte aceleró su transición de la actuación al arte y le permitió descubrir su talento en este campo. Se espera que Ercel participe en más exposiciones y eventos artísticos en los próximos periodos. La obra de Ercel Abstract Path, que se presentará a los amantes del arte, es una de las obras que se espera genere gran interés en la feria. Esta obra, que mide 60x60, fue realizada con técnicas de frotamiento acrílico y algodón y es vista como un reflejo moderno de las artes tradicionales del tejido. Se cree que esta obra estilo tapiz tendrá un lugar muy especial en la carrera artística de Ercel. El paso de Han der-Zel en el mundo del arte despertó gran interés, especialmente entre los amantes y aficionados al arte. Se afirma que el interés de Ercel por el arte añadió una dimensión diferente a su carrera e inspiró a sus fans con este aspecto. Los amantes del arte están ansiosos por ver las nuevas obras de Ercel. La estrecha relación de Ercel con la familia Sabank también parece haber aumentado su interés por el arte. Sabanclar se encuentra entre los principales coleccionistas de arte de Turquía, y la experiencia de Arzu Sabank en este campo juega un papel importante en la carrera artística de Ercel. Ercel pretende progresar en este campo reflejando el valor que la familia Sabank concede al arte en su propia carrera. La relación de Ercel con la familia Sabank no se limitó al arte. Se afirma que Han der-Zel, de quien se sabe que estuvo con Hakan Sabank durante un tiempo, la dirigió hacia el arte. Ercel, que siguió los pasos de Arzu Sabank y aumentó su interés por el arte, se acercó tanto a la familia Sabanclar como al mundo del arte en este proceso. Han der-Zel, cuyo interés por el arte aumenta día a día, planea regresar con nuevos proyectos después de tomarse un descanso de su carrera como actriz. Sin embargo, el actor, que actualmente se centra en el arte, pretende continuar su labor en este campo y producir nuevas obras. Se dice que Ercel también podría participar en ferias de arte internacionales en el futuro. Han der-Zel quiere demostrar su valía tanto en el arte como en su carrera como actriz, que comenzó a una edad temprana. Ercel, que recibió grandes elogios con su primera exposición, pretende desarrollar aún más su talento en el arte y permanecer activo en este campo durante muchos años. Si bien las obras de arte de Ercel reflejan las formas abstractas y concretas de sus pensamientos, él llama la atención con sus obras en forma cubista. Las mayores fuentes de inspiración del artista incluyen la naturaleza, los pensamientos y la psicología humana. Han der-Zel, cuyo nombre empezamos a escuchar con más frecuencia en el mundo del arte, seguirá haciéndose un nombre con sus proyectos artísticos en los próximos años. Ercel, que continúa con éxito su carrera artística y actoral, es también una importante fuente de inspiración para los jóvenes talentos. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.